Estamos en hábitos. Además, antes de entrar en hábitos, tú estás en una situación bastante difícil y es que tú eres un experto en todo lo que, bueno, de lo que hablas o de lo que hablas con propiedad, que lo que te permites a ti mismo hablar con propiedad, en todo este tema de longevidad, pero a través de las redes sociales, bueno, hay mucho nutricionista o mucho no nutricionista que se las da un poco de nutricionista y que se permite el lujo de dar consejos, ¿no? Y lo vemos en dietas que van surgiendo, pues dieta ketogénica o solo carne o solo esto, solo más. Te voy a preguntar para ti cuál es una dieta correcta y creo que me imagino la respuesta, pero ¿qué opinas sobre el exceso de información y un poco la libertad para bien y para mal que están dando las redes sociales? Bueno, efectivamente estamos intoxicados de información, ¿no? Y concretamente con el tema de la nutrición, a mí me gusta hablar del título de un artículo científico que se publicó hace mucho tiempo, que era Nutrition Science, Poisoning Science. Ciencia de la nutrición, ciencia envenenada. ¿Por qué? Porque hacer un ensayo nutricional en humanos a largo plazo para ver el impacto que supone esa forma de comer en tu salud y en tu mortalidad es poco menos que imposible. Tendrías que meter a esos seres humanos en unas jaulas, darles de comer lo que van a comer unos, darles de comer lo que van a comer otros y ver qué pasa dentro de 30, 40, 50 años o cuando se mueran. ¿Qué es lo que se hace con los ratones, básicamente? Entonces, los ensayos de nutrición se hacen por encuestas nutricionales. Tú preguntas a la gente, ¿usted cómo come? Y te lo crees, aceptas que ha dicho la verdad y luego vas a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Así que es muy difícil saber si el vegano puro, el vegetariano, el flexivegano, el cetogénico, el ayuno intermitente, la mediterránea, dieta DASH, ¿cuál funciona? Parece ser, y yo es lo que recomiendo, es la mediterránea. La dieta mediterránea, pues ya sabemos que es una dieta rica en vegetales, frutas, proteínas limpias, sobre todo de pollería, el poultry, lo que llaman, menos de carne rojas, las carnes rojas limitadas, tiene sus frutos secos, en fin, ya sabemos, mucha fibra, poco carbohidrato refinado. Entonces, casi toda la literatura apunta a que es la dieta mediterránea la forma ideal de comer del ser humano. Y muy parecida es la dieta DASH, que es una dieta de control de la hipertensión, pero es casi idéntica. Lo cual no quiere decir que haya gente que, desde el punto de vista de la salud, ser vegetariano le vaya muy bien. Y hay estudios a favor. Pero también hay estudios a favor de la cetogénica. Y también hay estudios en contra de la cetogénica y en contra de la vegana. O sea, hace nada he leído un estudio grande sobre veganismo y mayor incidencia de Alzheimer. Y puedes leer el estudio de cetogénica y mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Sí. Pero claro, son estudios que te he dicho cómo se hacen, que son observacionales, no son estudios randomizados, controlados, doble ciego. Por eso en el tema de la nutrición yo creo que hay que poner un poquito de orden y de sentido común. Y ese orden y sentido común es, oye, comamos como comían nuestros abuelos. Y hay gente que me dice, oye, es que cuando dices eso, a lo mejor comían mal. Bueno, me refiero a la comida real, exacto, a la comida que vas al mercado y ¿dónde vas? Vas a la carnicería, vas a la pescadería, vas a la frutería, no te llevas la comida metida dentro de un envase de plástico, no sabes lo que hay dentro. Entonces, el jamón lo cortan de la pata. No es una masa metida dentro de un plástico que no sabes qué hay ahí, que probablemente haya patata, almidón, de todo. Entonces, comida real. Y en Murcia tenemos una de las cárnicas más grandes con el Pozo, pero yo el otro día en el supermercado, porque ya lo vengo haciendo bastante tiempo, ¿no? Pero mi novia siempre me ha hecho la bronca por comprar embutidos como ya cortados que no son de la carnicería y tiene toda la razón. Entonces, cosas porque cuando miras detrás, es que hay algunos, el otro día vi uno que era filete de pavo, 52% pavo. Y digo, pero ¿Y cuál es el otro 48%? ¿Pero qué es el otro? Bueno, O sea, ¿qué? pues ahí está. Sí. O sea, sí, deberíamos... ¿Y por qué te digo esto de nuestros abuelos? Porque
no había eso. Claro. Probablemente iban a la charcutería y tenían el pavo colgado ahí. Claro, total. hasta con plumas. Claro. Y ellos sí tenían que hacer todo el trabajo. Joder. Es que es lo que tú dices. Al final hay estudios de todo y bueno, hay Y en todos los sentidos. sentido común, pero a mí me cuesta, por ejemplo, yo hago mucha bici y eso me lleva a consumir muchísimos hidratos. Siempre intento que sean limpios, pero bueno, deslices evidentemente. Y en ocasiones he probado, por ejemplo, no es una dieta como tal, pero sí que reducir muchísimo la cantidad de hidratos a la hora de cenar, ¿no? Y esto lo que me lleva es que he visto que me despierto encontrándome fantástico, porque me veo además súper fino, porque, bueno, estoy vacío, digamos, pero luego a la hora de entrenar noto que no tengo tanta garra y tal. Pero una persona que al final solo hace un trabajo de fuerza, por ejemplo, no hace tanto trabajo de rendimiento a nivel cardiovascular, como puede ser la bici o correr, etcétera, es verdad que puede hacer una dieta ketogénica, puede verse siempre súper fino, porque al final no está guardando nada de líquido en el tema de los carbohidratos, y claro, eso le va a llevar a encontrarse, al menos a sentirse mejor. Pero ¿hasta qué punto nos tenemos que guiar por cómo nos sintamos mejor o por lo que tú, por ejemplo, nos dices, oye, la dieta mediterránea es mejor? Si alguien no come verduras y le sienta increíble, va a decir, bueno, pues ¿para qué quiero comer verduras? Claro. Bueno, tú has dicho el sentirte mejor en cómo te veas en el espejo por la mañana. Sí. Efectivamente, cómo estás de vacío o cómo estás de definido, ¿no? Y esto me lo conozco perfectamente porque he convivido con estas inquietudes y sigo conviviendo con ellas a diario. Uh-huh. Entonces, otra cosa efectivamente es cómo estén tus marcadores de salud. Es habitual que en deportistas de fondo, como tú, que necesitan tomar mucho carbohidrato para tener la energía necesaria, pues que los marcadores del metabolismo hidrocarbonatado no estén en sus valores óptimos. Es habitual que yo vea una hemoglobina glicosilada, que es un chivato de tus niveles de glucosa de los últimos 3 meses, pues de 5.6, que no es un valor malo, pero 5.7 se empieza a considerar prediabetes, pero no es un valor óptimo. Entonces, luego tenemos que poner en la balanza... Ahí estás hablando de mi capacidad de consumir grasas, ¿no? Como energía. No, carbohidrato. Sí. O sea, quiere decir que estás haciendo tus picos de glucosa porque te has tomado tus espaguetis para poder montar en bicicleta en condiciones, ¿no? Entonces has hecho ese pico y ese pico ha dejado una marca que la medimos a través de la hemoglobina glicosilada. Vale. El impacto de esa hemoglobina glicosilada a largo plazo en ti está borrado por tu ejercicio físico. O sea, tienes el marcador subóptimo, pero por otro lado, las probabilidades de que desarrolles una prediabetes y posteriormente una diabetes no es tal. Si yo veo ese 5.6 de hemoglobina glicosilada en uno que solo hace entrenamiento de fuerza, ojo, ahí sí hay que interpretarlo de otra manera. De igual manera que hay muchos estudios que ven que los fondistas tienen más calcio en las coronarias, que es un marcador de riesgo cardiovascular. Y este es otro tema muy interesante y que no se deja de publicar. Y entonces, algo pasa, que hay un daño en el endotelio, en el fondista, pero su morbimortalidad no está elevada. ¿Por qué? Porque la compensa con otras... o sea, sí hay un daño endotelial, pero no se representa con una menor morbimortalidad. Bueno, es lo que me comentabas antes, ¿no? Que al final los ciclistas del Tour de Francia, tú les mides los biomarcadores al final de una etapa y dirías que todos se van a morir mañana. Claro, exacto. Después de una etapa tú miras y dices, aquí hay un fallo metabólico global. O sea, esta gente está... algo les está pasando, les está fallando el riñón, les está fallando el hígado, les está fallando todo. Y entonces esto va hilado con lo que te quería preguntar ahora, que es en cuanto al deporte, ¿no? Que a mí me lo dice mucha gente, que a veces me da la sensación de que es su excusa un poco para no hacer deporte, que es que demasiado deporte tampoco es bueno. A ver, todos los estudios, y hay uno muy reciente, que analizan la morbimortalidad o la esperanza de vida de los deportistas de élite, ¿qué es lo que demuestran? Que viven más y mejor. Ya está. Vale. Viven más y mejor. Luego puedes utilizar la crítica. Ah, claro, es que genéticamente eran los buenos. Y además es que, como eran deportistas, no fumaban ni bebían, se cuidaban. Eran gente que tenían los buenos estilos de vida, pero es que además para llegar a los podium tienen que ser genéticamente la selección. Sí. Cierto.
Vale, muy bien. Pero por lo menos, y sobre todo cuando les comparas con sus coetáneos que llevaron la vida que llevaron, ¿no? Entonces tú ves que según qué deporte, pues sobre todo los aeróbicos, la esperanza de vida es varios años mayor que la de los coetáneos que no eran deportistas. Pero te estoy hablando de deportistas de élite, olímpicos, ganadores del Tour de Francia. Sí. Por lo menos eso demuestra que no les acorta la vida. Claro. O sea, no les acorta la vida. Vale. ¿Por qué? Porque no viven menos. O sea, la teoría... Solamente los del culturismo viven menos, si lo consideramos deporte. Pero no se mueren generalmente de una cuestión, de una patología. Estos mueren de muerte violenta. Porque viven un poco en un entorno social que acaban pues matándose de accidente, en peleas o cosas así. ¿Ah, sí? Sí, eso está estudiado. ¡Ostras! O sea, esto tiene que ver en realidad con lo... Bueno, algo hay, también lo sé que se mueren pues de una hipertrofia ventricular, Sí. ya un infarto de miocardio, Sí. pero hay otros que es que luego su forma de vivir pues es ser guardaespaldas o están metidos en un entorno que no es precisamente el más saludable. Vale. Entonces, la teoría de que el corazón, en realidad, todos tenemos un límite de pulsaciones que vamos a dar en nuestra vida, eso Donald Trump dice esto, por ejemplo. Que todos tenemos una cantidad de pulsaciones que vamos a emitir en nuestra vida y cuando antes las gastes, antes te mueres. Error. Claro. Esto es una teoría muy graciosa, ¿no? Y que yo a veces la utilizo para explicarles a los que te dicen, no, si haces deporte, gastas antes pero también les digo, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no estás haciendo el deporte el resto del día, vas bastante más lento. Sí. Los latidos que te ahorras durante 23 horas diarias con los que has dado de más durante 1 hora diaria, te alargan la vida 10 años. Ahí tienes la respuesta. Entonces, la bradicardia del deportista. Sí. No, porque, joder, parece mentira, pero es algo que a mí se me ha dicho mucho, en plan... Sí, todavía. Sí, con tanta bici y tal, a ver qué pasa, tal, luego cuando pares, no sé qué, tal, y yo, bueno, Pues con tanta bici, lo que sí puedes saber es que puede haber daño endotelial a muy largo plazo, pero tu morbimortalidad, el evento es más difícil de que ocurra. Puede que tengas placas en tus arterias, pero placas muy estables, muy poco inflamadas, muy fijas, que por cierto, este es otro de los biomarcadores que medimos en la clínica. Cuantificamos la cantidad de placas que tienes en tus arterias. Vale, fantástico. Pues ahora el contrario, el sedentarismo. Esto está claro y además hemos tenido varios invitados que nos han dicho, ¿no? Que uno de los principales factores, y sí que lo parece que es, al menos de mi generación, tú ves a gente de mi generación, y es verdad que entrenan porque hay bastante hábito a ir al gimnasio y demás, sobre todo por un tema estético quizás, más que de salud. Pero bueno, el día a día es 10 horas sentado. O sea, ahí es a donde vamos. 10, 11, y cuando termino de estar sentado me voy al sofá, y si hago algo es ir al gimnasio 1 hora, pero luego vuelvo al sofá, cojo el ascensor y voy al sofá. ¿El sedentarismo es realmente el cáncer, al menos de mi generación? Tengo una diapositiva en mis ponencias que pone sitting time kills you, o algo así. Entonces se ve la silla con el ordenador y debajo se ve una bomba de relojería, ¿no? Sí, se ven los cartuchos de dinamita con un reloj. Sí, total. Y efectivamente. Y ayer me mandaron una publicidad de ASICS. Sí, se la iba a comentar. Buenísimo. Brutal. Buenísimo. Sí. ¿A que sí? ¿Lo has visto? Y luego pensé, digo, o sea, bueno, para los que no la hayan visto, la pondremos, pero es básicamente, sale un actor muy famoso, sí. no me acuerdo de su nombre. El de Successions. El de Successions, justo. Que básicamente está diciendo, está haciendo una narrada de te está matando tu vida sentado de una manera muy divertida y además va de la mano de que es ASICS, que obviamente es una marca que promociona el movimiento del deporte, pero yo cuando lo estaba viendo dije, ¿y los empleados de ASICS que están en la oficina que están? Porque no me creo que no haya ninguno que no se tenga que tirar 10 horas sentado. Sí. Pues sí, no, el sedentarismo, lo que pasa que, bueno, a ver, tenemos que vivir, tenemos que ganarnos la vida. Entonces, a ver, ¿qué alternativas tenemos al tiempo sentado? Pues tenemos la alternativa de las mesas que se elevan para trabajar de pie.
tenemos la alternativa incluso de cintas que pasan por debajo de ti, que tú Vas andando. bajas andando. Mira, te voy a dar dos anécdotas, ¿no? Mi yerno, el domingo, se han venido, mi hija y mi yerno se han venido de Londres a vivir a Madrid y acaban de estrenar su casita. Y su mesa era una mesa de las que tiene el botón y se eleva. Él trabaja en casa, está siempre en casa, y entonces tiene su mesa que puede subirla, puede bajarla, y esto es una manera de cortar el tiempo sentado. Claro. Por otro lado, otra anécdota es de un paciente que he tenido estos días que hace 25.000 pasos diarios. ¿Y por qué? Porque trabaja andando. O sea, tiene una cinta rodante debajo de la silla de la mesa elevada. Ya ves. Entonces hace sus 25.000 pasos diarios, además de su sesión de entrenamiento habitual. También funcionan muy bien las Fitballs. Los Fitballs. Sí, a mí esto me lo recordó el doctor Borja Núñez, que me dijo que en este caso era por un tema de tener los músculos correctos activados durante todo el día, porque el hecho de estar sentados también nos está llevando a tener muchos problemas fisiológicos de decir, bueno, pues por ejemplo, dolores, no desarrollamos el glúteo nada, etcétera. Él dice, hay una pandemia de glúteos, tal. Y estar en la Fitball es acojonante porque tardas en acostumbrarte y sobre todo tienes hasta agujetas al día siguiente, de que tu cuerpo está como activo y no lo notas cuando estás sentado, pero al final vas acumulando eso y dices, joder, es que realmente cuando estamos sentados en una silla normal no estamos ejercitando nada, nada. Bueno, esto efectivamente es normal. Que también hará que baje la cantidad de calorías que deberíamos comer, o sea, al final tu metabolismo basal es muy difícil de medir, pero si estás todo el día sentado es que no es nada. Claro. O sea... Bueno, pues sí, el fútbol es algo que efectivamente mira, ayer estaba una de mi equipo trabajando en el fútbol. Claro. O sea, estaba en mi propia consulta. O sea, que eso no es raro que ocurra. Y luego hay otra cosa que hablabas muy bien del sitting time. Hay un estudio de no sé qué tribu africana que tienen el mismo número de horas de sitting time que los occidentales, y sin embargo no tienen todos los riesgos metabólicos. La cuestión es que su posición de sentado es en cuclillas. Estar en cuclillas todo el día. Sí, y entonces todo eso activa grupos musculares, y están estudiados, que hacen un mayor gasto calórico. Ostras. De hecho, tú si ves fotografías de África o de Oriente Medio, es muy habitual ver a la gente en cuclillas debajo de un árbol. No están sentados en una silla. Y es diferente el gasto calórico por la activación de ciertos grupos musculares. Que voy a tener que cambiar estas sillas, justo pensándolo, digo, estamos hablando de esto y cojo aquí a todo el mundo y lo siento en sillas. Bueno, todos estos son aspectos que vamos conociendo y que luego pues puedes ir poco a poco incorporándolos a tus estilos de vida en la medida de lo posible. O sea que yo también lo que te digo es que no tenemos que llegar a ser Brian Johnson. Es bueno que vayamos incorporando cosas beneficiosas, pero sin llegar a una obsesión, porque también obsesionarnos no es bueno. Claro. Y a veces incorporar todo lo que es científicamente bueno te puede crear una insatisfacción que ya borra el efecto bueno de todo eso. Claro. Es contraproducente, ¿no? Pues mira, ya es que no salgo con mis amigos porque no quiero ir a cenar a un restaurante, o no quiero beber una copa de vino, o no quiero... No, eso ya es llegar a un extremo en el que empezamos a ir mal.